Pablo el apóstol de los gentiles. Nombre en griego. Paulos, nombre en latín. Paulus, significado: pequeño. Origen y familia. Su nombre judío era Saulo. A partir de la conversión de Sergio Paulo, procónsul de Chipre, Saulo se cree y recibe el nombre de Pablo, Paulos. Compárese Hechos 13:9. En sus epístolas, el apóstol siempre se llama a sí mismo Pablo. Se ha venido a suponer, por parte de algunos, que eligió el nombre de Pablo debido a la conversión del procónsul. Se trata de una afirmación muy poco probable, y que no tiene en cuenta la manera en que Lucas introduce en los Hechos el nombre romano del apóstol. De hecho, lo emplea a partir del instante en que da comienzo entre los gentiles la obra de aquel a quien ellos conocían como Pablo. Lo más plausible es que ya desde el principio Pablo habría tenido ambos nombres. Este era el caso con muchos otros judíos, especialmente entre los de la diáspora, ver Hechos 9:11, 21:39. 22:3. Era miembro de la tribu de Benjamín, ver Filipenses 3:5. No se conoce con certeza la razón de que su familia se estableciera en Tarso. Una tradición muy antigua informa que salieron de Gischala, en Galilea, cuando los romanos se apoderaron de esta ciudad. Hubiera podido ser posible que en tiempos anteriores esta familia hubiera formado parte de una colonia que alguno de los reyes sirios estableciera en Tarso. Es posible también que la familia emigrara voluntariamente, por necesidades de la profesión de comercio, como era el caso con muchas otras familias judías. Los parientes de Pablo parecen haber sido numerosos e influyentes. En Romanos 16:7-11, Pablo hace saludar a 3 de sus parientes. Dice de Andrónico y de Junias que son muy estimados entre los apóstoles y que fueron antes que él en Cristo. En Hechos 23:16 se nos informa que el hijo de la hermana de Pablo, que parece que residía en Jerusalén, posiblemente con su madre, denunció ante el tribuno el complot tramado contra su tío. Este episodio permite suponer que el joven estaba emparentado con alguna de las familias implicadas. Lo importante del papel de Pablo, a pesar de su juventud, durante el martirio de Esteban, apoya esta suposición. Es indudable que Pablo era ya miembro del Sanedrín, ver Hechos 26:10, y el sumo sacerdote le encomendó la misión de que persiguiera a los cristianos, ver Hechos 9:1-2. Y Hechos 22:5. Las mismas palabras del apóstol, Filipenses 3:4-7, prueban que, siendo un personaje importante, y teniendo en el comienzo mismo de su carrera la perspectiva de honores y fortuna, no pertenecía precisamente a una familia oscura. Criado en la obediencia a la ley y en la piedad judía tradicional, por cuanto su padre era un fariseo estricto, ver Hechos 23:6, Pablo poseía también, por nacimiento, la ciudadanía romana. No se sabe en virtud de qué fue concedido este derecho a uno de sus ascendientes, si como recompensa por servicios prestados al Estado, o como privilegio adquirido mediante el pago de una gran suma de dinero. Es posible que ello dé explicación del nombre latino de Pablo. En todo caso, su condición de ciudadano romano le fue de utilidad en su apostolado y le salvó la vida en más de una ocasión. Formación moral e intelectual. Tarso, una de las capitales intelectuales de la época, era un foco de cultura griega. Estaba entonces de moda el estoicismo. Sin embargo, es muy poco probable que Pablo acudiera a escuelas griegas. Sus padres, austeros judíos, lo enviaron de joven a estudiar en Jerusalén. Los jóvenes judíos aprendían una profesión, y Saulo hizo el aprendizaje de fabricación de tiendas, ver Hechos 18:3. Dice que había sido criado en Jerusalén, a donde tuvo que llegar muy joven, ver Hechos 22:3. La educación recibida lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres, compárese Hechos 22:3. Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel. Un discurso de Gamaliel convenció al Sanedrín a no condenar a los apóstoles a muerte, ver Hechos 5:34-39. Aunque era fariseo, el gran rabino no rechazaba del todo la cultura griega, y mostraba un espíritu tolerante. A sus pies, el joven Saulo no estudió solamente el Antiguo Testamento, sino también las sutilezas de las interpretaciones rabínicas.
Se lanzó ardorosamente dentro del seno del judaísmo, animado de un excesivo celo por las tradiciones de sus padres. Ver, Gálatas 1:14. Versado en la religión y en la cultura judías, sumamente dotado, miembro de una familia distinguida, el ferviente joven fariseo estaba preparado para grandes logros en el seno de su pueblo. Saulo el perseguidor. Los falsos testigos que lapidaron a Esteban encargaron al joven Saulo que guardara sus ropas. Hechos 7:58. Si el papel de Saulo no tuvo un carácter oficial, el relato implica, no obstante, que el joven participó en el deliberado propósito de llevar a cabo aquella muerte. Hechos 8:1. Saulo fue seguramente uno de los judíos helenistas mencionados en Hechos 6:9-14 como instigadores del martirio. Es evidente que Pablo ya aborrecía entonces a los adeptos de aquella nueva secta, menospreciando a su Mesías, y que los estimaba peligrosos tanto sobre el plano político como sobre el religioso. Lleno de un fanatismo firme y acerbo, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte. Acto seguido después de la muerte de Esteban, Saulo organizó la persecución contra los cristianos. Ver Hechos 8:3, 22:4, 26:10-11. Primero de Corintios 15:9. Gálatas 1:13. Filipenses 3. Primero de Timoteo 1:13. Su conciencia ofuscada lo llevó a actuar con el encarnizamiento de un inquisidor. No contento con actuar en Jerusalén, pidió cartas del sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de llevar presos a Jerusalén a los cristianos de origen judío, a los que quería llevar cargados de cadenas. Hechos 9:1-2. Los judíos tenían una gran autonomía en sus asuntos internos, con la autorización de los romanos. En Damasco, que estaba bajo el control de Aretas, rey de los nabateos, el gobernador era particularmente favorable hacia los judíos. Hechos 9:23-24. Segundo de Corintios 11:32. Así, es totalmente plausible la intervención de Pablo en esta ciudad. El testimonio formal de Lucas, corroborado por el propio Pablo, revela que éste, hasta el mismo momento de su conversión, aborrecía a los cristianos, y creía estar sirviendo a Dios al perseguirlos. La repentina conversión de Saulo en el camino de Damasco. El perseguidor y sus compañeros siguieron, probablemente a caballo, el camino que iba de Galilea de Damasco, a través de regiones desérticas. Hacia el mediodía llegarían a las bellas campiñas irrigadas que rodeaban Damasco. El sol estaba en su cenit. Hechos 26:13. Repentinamente apareció en el cielo una luz fulgurante, empalideciendo la del sol, y los viajeros cayendo al suelo. Hechos 26:14. Pablo se quedó postrado, al parecer, en tanto que sus compañeros se levantaban. Hechos 9:7. Una voz saliendo del resplandor dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 26:15. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. 22:10. Los compañeros de Pablo oyeron algo. Hechos 9:7, pero solo él entendió lo que la voz decía. Hechos 22:9. La luz dejó ciego a Pablo. Así, entró en Damasco conducido por la mano, y fue llevado a la casa de un cierto Judas. Hechos 9:11, donde estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber. Estuvo orando. Hechos 9:11, tratando de comprender el significado de lo que le había sucedido. Al tercer día, el Señor ordenó a Ananías, cristiano de origen judío, que se dirigiera a Pablo y que le impusiera las manos para que recobrara la vista. Ananías dudaba, porque temía al perseguidor. El Señor le dio seguridades, revelándole que Pablo había sido advertido por una visión, y Ananías obedeció. Saulo confesó su fe en el Señor Jesús, recobrando la vista y recibiendo el bautismo. Con su energía característica, y para confusión de los judíos, se puso de inmediato a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos 9:10-22. En Hechos se dan 3 relatos de esta conversión. El relato de Lucas, Hechos 9:3-22. El de Pablo a los judíos, Hechos
22, 1, 16, y por último su testimonio ante Festo y Agripa, Hechos 26, 1, 20. Los tres registros concuerdan entre sí, aunque cada uno de ellos remarca unos detalles que no aparecen en los otros. El narrador tiene en cada caso un propósito diferente. En las epístolas, Pablo hace frecuente alusión a su conversión, que él atribuye a la gracia y al poder de Dios, 1 de Corintios 9, 1, 16. 15, 8, 10. Gálatas 1, 12, 16. Efesios 3, 1, 8. Filipenses 3, 5, 7. Primero de Timoteo 1, 12, 16. Segundo de Timoteo 1, 9, 11. Así, los testimonios más convincentes dan prueba de esta conversión. Así, es cierto que no solo se dignó Jesús dirigir la palabra a Saulo, sino que se le apareció, Hechos 9, 17, 27, 22, 14, 26, 16. Primero de Corintios 9, 1. La forma de su aparición no nos ha sido descrita, pero es evidente que fue gloriosa. El fariseo se dio cuenta de que el crucificado era el Hijo de Dios. Habla de la visión celestial. Hechos 26, 19, expresión esta que se menciona solo en Lucas 1, 22 y 24, 23. Y que describe una manifestación angélica y sobrenatural. La pretensión de que Pablo fuera el juguete de una ilusión es algo que carece de todo fundamento. Pero tampoco fue la sola aparición de Cristo lo que provocó su conversión. Esta se produjo evidentemente gracias a la obra del Espíritu en el corazón de Saulo, hecho por ello capaz de comprender y aceptar la verdad, que le había sido revelada, compárese en particular Gálatas 1, 15. En fin, Dios se sirvió de Ananías para poner al nuevo convertido en relación con la naciente iglesia. Las diversas teorías racionalistas que intentan explicar la conversión de Saulo sin tener en cuenta la intervención personal y sobrenatural de Cristo, esquivan el testimonio del apóstol. Él declara que, hasta el momento mismo de su conversión, consideraba que era su deber perseguir a los cristianos para ser leal al judaísmo. Él afirma que su conversión se debió al poder y a la gracia soberana de Dios, que, sin saberlo el mismo Saulo, lo había preparado para su tarea futura. Su condición de ciudadano romano, la educación rabínica que había recibido, y sus dotes intelectuales, hacían de él un instrumento calificado. Se cree, con razón, que Saulo, a pesar de su celo, no había hallado en el judaísmo la paz que su alma necesitaba. Romanos 7, 7, 25. Lo repentino de su conversión debió hacerle consciente de que la salvación se debe totalmente a la gracia de Dios manifestada en Cristo. Su misma experiencia religiosa contribuyó a hacer de él el gran intérprete del Evangelio, a proclamar que solo por la fe personal en la obra expiatoria de Cristo justifica Dios al pecador. Inicio de su vida cristiana. Desde su conversión, Saulo empezó a anunciar el Evangelio. Su carácter enérgico le llevaba a ello, así como la revelación de los propósitos de Dios, que lo llamaba al apostolado. Hechos 9, 15, 26, 16, 20. Gálatas 1, 15, 16. Predicó a Cristo en las sinagogas de Damasco. Hechos 9, 20, 22. Los judíos de la ciudad, apoyados por el gobernador, decidieron eliminar a Saulo. Segundo de Corintios 11, 32. Los discípulos le salvaron la vida bajándolo de noche por el muro dentro de una canasta. Hechos 9, 23, 25. Segundo de Corintios 11, 33. En lugar de volver a Jerusalén, se dirigió a Arabia, y volvió después a Damasco. Gálatas 1, 17. Se desconoce el lugar de Arabia en el que estuvo Pablo, o el tiempo que se quedó, o lo que hiciera allí. Lo probable es que se diera a la meditación y a la oración en soledad. 3 años después de su conversión fue de Damasco a Jerusalén para conocer a Pedro. Compárese Gálatas 1, 18. Estuvo solamente 15 días en Jerusalén, y no vio a ningún otro apóstol, excepto a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1, 19. Lucas ofrece algunos detalles suplementarios. Hechos 9, 26, 29. Los cristianos de Jerusalén tenían miedo de Pablo, y no creían que se hubiera convertido en discípulo de Cristo. Pero Bernabé, con la generosidad que le caracterizaba, presentó a Pablo a los apóstoles, y les relató su conversión y los sufrimientos que había tenido que sufrir a causa de su cambio radical.
El antiguo perseguidor anunciaba enérgicamente el evangelio y quería convencer a los judíos helenistas, sus amigos de otros días, Hechos 9, 26, 29, que intentaron darle muerte. Por esta razón, los discípulos enviaron a Pablo a Cesarea, desde donde se dirigió a Tarso, Hechos 9, 29, 30. Gálatas 1, 21. El Señor se le apareció en el templo, en Jerusalén, y le reveló que su apostolado iba a tener lugar entre los paganos, Hechos 22, 17, 21. Hay exegetas que han pretendido que los pasajes de Hechos que relatan esta visita a Jerusalén no concuerdan con los de la epístola a los Gálatas. Sin embargo, es fácil ver la armonía de ambos relatos. Es muy probable que Saulo, queriendo trabajar de acuerdo con los 12, quiso visitar a Pedro, que tenía un lugar prominente. La desconfianza de los cristianos de Jerusalén con respecto al antiguo fariseo era bien natural. Y el gesto de Bernabé, judío helenista como Pablo, está muy de acuerdo con su actitud posterior. Por otra parte, 2 semanas transcurridas en Jerusalén fueron suficientes para el desarrollo de los hechos relatados en Hechos. La orden de partir que le dio el Señor a Saulo confirma la brevedad de esta visita, Hechos 22, 18. El pasaje de Lucas, mencionando que Bernabé lo trajo a los apóstoles, no contradice en absoluto la afirmación de Gálatas 1, 18, 19, según la cual Saulo solo vio a Pedro y a Santiago. Estas dos personas, el segundo recibe asimismo el nombre de columna Gálatas 2, 9, representaban en esta ocasión a todo el cuerpo apostólico. Este es el significado de la afirmación de Lucas en Hechos. En todo caso, Saulo y los dirigentes de la iglesia en Jerusalén comprendieron entonces con claridad que Cristo destinaba al nuevo discípulo a ser el apóstol de los gentiles. No parece que en este momento nadie se preocupara de la actitud que tomarían los convertidos provenientes del paganismo hacia la ley de Moisés. Ni tampoco nadie podía suponer la importancia que tendría la misión de Pablo, pero reconocieron el mandato que le había sido dado. Conscientes de que su vida peligraba, los enviaron a Tarso, Hechos 9, 30. Saulo en Tarso y en Antioquía de Siria. Son escasos los datos acerca del comienzo de este periodo. Es probable que la estancia de Saulo en Tarso durara de 6 a 7 años. Es indudable que el nuevo testigo llevó a cabo una obra misionera y que fundara las iglesias de Cilicia, mencionadas de manera incidental en Hechos 15, 41. En Tarso seguramente se encontró frente a diversas corrientes intelectuales. Ya se ha mencionado que la ciudad era un foco de la filosofía estoica. El encuentro del apóstol con los epicúreos y los estoicos en Atenas da evidencia de que conocía bien los sistemas de ambos, Hechos 17, 18, 19. Anunciando el Evangelio en Tarso, es indudable que Pablo se atendría a lo que el Señor le había mostrado acerca del carácter de su ministerio. Algunos cristianos de origen judío helenista, que habían sido ahuyentados de Jerusalén por la persecución que siguió al martirio de Esteban, llegaron a Antioquía de Siria, sobre el Orontes, al norte del Líbano. El gobernador romano de la provincia de Siria vivía entonces en esta ciudad, que había sido anteriormente la capital del reino de Siria. Antioquía contaba con más de 500.000 de habitantes. Una de las principales ciudades del imperio, y centro comercial con una población muy mezclada, ejercía una poderosa influencia. Cerca de Palestina, y a las puertas del Asia Menor, y manteniendo relaciones comerciales y políticas con todo el resto del imperio, esta ciudad constituía una base desde donde la nueva fe, destinada a separarse del judaísmo, debía partir hacia todo el mundo. Los cristianos refugiados en Antioquía anunciaron el Evangelio a los griegos. Hechos 11, 20. Hubo numerosas conversiones. Y así es como nació, en la metrópolis de Siria, una iglesia de cristianos salidos del paganismo. Cuando la iglesia en Jerusalén lo supo, enviaron a Bernabé a Antioquía. Con una hermosa grandeza de visión, se dio cuenta de que el Señor estaba otorgando su bendición a la iglesia en Antioquía, aunque sus miembros no estuvieran circuncidados. Después, discerniendo indudablemente que el propósito de Dios era que Pablo fuera a Antioquía, fue a Tarso a buscar al antiguo perseguidor, y lo llevó a la capital, donde trabajó un año con él. Hechos 11, 21, 26. Es en Antioquía donde los discípulos recibieron por vez primera el nombre de cristianos, lo que demuestra el carácter no judío de esta comunidad. La aparición de una comunidad compuesta de cristianos surgidos del paganismo marca una gran etapa en la historia de la Iglesia. Este sería el punto de partida de las misiones de Pablo al mundo pagano.
Un profeta de Jerusalén, Agabo, predijo a la asamblea que habría un período de hambre. Hechos 11, 27, 28. Los hermanos de Antioquía decidieron ayudar a los cristianos de Judea. Este testimonio de solidaridad demuestra que estos gentiles se sentían obligados hacia los que les habían transmitido la nueva fe. Su gesto revela asimismo que el Evangelio destruyó ya en su comienzo las barreras de razas y de clases. Bernabé y Saulo llevaron a los ancianos de la iglesia en Jerusalén los dones de los cristianos de Antioquía para los de Judea. Hechos 11, 29, 30. Esta visita de Saulo a Jerusalén se sitúa probablemente alrededor del año 44 DC, o algo después. La carta a los Gálatas no la menciona, indudablemente porque Pablo no se encontró entonces con ninguno de los apóstoles. Hay exegetas que han tratado de identificar esta visita con la referida en Gálatas 2, 1, 10, pero es evidente que este pasaje de Gálatas se refiere a otro viaje, posterior a la discusión acerca de la circuncisión de los gentiles. Y Lucas sitúa el inicio de esta controversia, Hechos 15, 1, 2, en una época posterior al año 44. Pablo, escribiendo a los Gálatas, sumariza las ocasiones en las que presentó su evangelio ante los apóstoles que habían sido antes que él, y que lo aprobaron. Según Lucas, Hechos 11, 30, Pablo solo se encontró en esta ocasión con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y se limitó a entregarles los fondos. El argumento de Pablo en Gálatas 2, 1, 10 no exige la mención de una simple visita de caridad. Él y Bernabé se volvieron a Antioquía junto con Juan, de sobrenombre Marcos. Hechos 12, 25. Personalidad, obra y teología de Pablo. En el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo se revela su carácter y el inmenso valor de su obra. Es difícil retratar esta naturaleza tan diversa, y cuya conversión no hizo sino acentuar su ardor religioso. Comprendiendo de un golpe y de una manera total la verdad, extrajo de ella las lógicas consecuencias. Su corazón quedó igualmente prendido, lo mismo que su inteligencia, y el fervor de sus sentimientos fue igual al vigor de sus razonamientos. Expone simultáneamente el aspecto práctico y teórico de la verdad, explicando las doctrinas con una dialéctica consumada, en tanto que introduce el cristianismo en la vida diaria con una sabia habilidad. Este hombre sensible, ardoroso, que conocía en ocasiones el éxtasis, no dejó de profundizar en sus enseñanzas. Capaz de llegar a las más altas cumbres del pensamiento religioso, es sin embargo un hombre de acción. Sometido totalmente al control del Espíritu de Dios, esta naturaleza intelectual y espiritual, rica, ardiente y pura fue usada por Dios para el apostolado a los gentiles. Se esforzó, mediante la acción y la palabra, en hacer comprensible al mundo pagano el Evangelio de Cristo. El libro de los Hechos nos revela el método de Pablo. Recibió la misión de presentar a Cristo en un mensaje universal, desligado de los ritos judíos y accesible a todos los hombres. Pablo no fue el único en ver esta meta, pero contribuyó más que nadie a expandir el cristianismo por el mundo. Se mantuvo constantemente en dependencia de Cristo, siendo su principal obrero. Por otra parte, las epístolas de Pablo contienen la interpretación inspirada que dio de la doctrina y de la moral de Cristo. Pablo es el mayor de todos los teólogos. Su teología se desprende de su conversión, por la cual comprendió repentinamente la incapacidad de sus propios esfuerzos para llegar a la salvación, la dependencia del pecador con respecto a la gracia soberana de Dios, la perfección de la obra redentora que Jesús, el Hijo de Dios, ha llevado a cabo por su muerte y resurrección. Como consecuencia, solo puede hallarse la salvación por medio de la fe, uniéndose mediante ella a Cristo. El pecador así justificado, unido al Señor, participa de todas las bendiciones espirituales y temporales, celestiales y terrenas, que Cristo le ha conseguido. A partir de este fundamento de la fe, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expone todo lo que concierne a la obra y a la persona de Cristo. La cuestión de la salvación se expone de una manera completa en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos. Las epístolas de la cautividad exaltan al Cristo glorificado y ensalzan el propósito eterno de la gracia de Dios para con la Iglesia. Además de estos aspectos centrales, las epístolas tocan prácticamente todos los aspectos de la fe y de los deberes del cristiano. La teología de Pablo tiene como objeto esencial la gracia, tema inagotable cuyas profundidades sondea el apóstol. Él presentó así al mundo gentil el Mesías anunciado por los profetas de Israel. Dios suscitó a Pablo para que él presentara a la humanidad la persona y la obra de su Salvador.
Entre los apóstoles, fue indiscutiblemente el más brillante expositor y teólogo, y el más ardiente misionero. Dejar de lado la interpretación que Dios nos ha dado por medio de Pablo de las enseñanzas y de la obra de Jesucristo es exponerse a no comprender el absoluto que es el cristianismo. Misioneros de Pablo. San Pablo comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. En el año 40 marchó a Jerusalén y allí conoció a San Pedro. Conoce entonces a Bernabé. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Este período de 12 años, del 45 al 57 después de Cristo, fue el más activo de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas de las que Antioquía fue siempre el punto de partida y que terminaron por una visita a Jerusalén. El primer viaje misionero. San Pablo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo para evangelizar a los gentiles, mientras que otros lo hicieron con algunas comunidades judías. El viaje lo iniciaron en Antioquía, una ciudad de la zona meridional de Turquía, en el puerto de Seleucia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13, 1 al 4. Allí se embarcaron hacia Chipre. En la susodicha isla desembarcan en Salamina, ciudad al este de Grecia, ciudad donde predicarán brevemente, en una sinagoga local. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos 13, 5. Para luego partir hacia Pafos, ciudad al suroeste de Chipre. Aquí San Pablo se enfrentará al mago Elimas, el cual quiere tratar de impedir que Pablo convierta a un cónsul al cristianismo. San Pablo dejará tan patente la superioridad del Espíritu Santo frente a los poderes de Elimas, deja ciego a Elimas, que un cónsul presente en la escena, quedó impresionado por la doctrina. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, 6 al 12. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13, 13. La siguiente parada es Antioquía de Pisidia, Galacia, región de Asia Menor, hogar de los Gálatas. Allí volverá a predicar. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13,
14. Provocando la ira de las comunidades judías de la zona, que además arrastrarán a los gentiles en contra de San Pablo y su acompañante. Esto es debido a que al ver San Pablo que los judíos no querían escuchar sus predicaciones, les dijo que les dejaba y se iba a predicar a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13, 46. A partir de este punto, las mujeres acomodadas de la zona, pasarán a ser instrumentos de los judíos para perjuicio de los apóstoles. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Hechos 13, 50. De Antioquía de Pisidia, la ciudad gálata donde se encontraban, saldrán precipitadamente hacia Iconía, otra ciudad de la zona. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Hechos 14, 1. Allí San Pablo realiza algunas curaciones. Algunos paganos toman a Pablo por un dios y le hacen sacrificios. Los judíos irrumpen en esta escena antes de que San Pablo y Bernabé puedan deshacer el entuerto y provocan reacciones violentas en los gentiles, los cuales llegan a la lapidación de San Pablo, el cual se salva milagrosamente de morir. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hechos 14, 13. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 14, 19. Nuevamente, los dos viajeros se encaminan a la siguiente ciudad, Derbe. Allí obtendrán un éxito notable con sus predicaciones. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hechos 14, 20. Tras esto, San Pablo y Bernabé volverán al punto de partida. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos 14, 21. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hechos 14, 24 al 26. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El segundo viaje lo hizo de los años 49 al 52. En este recorrido, se plantaron 4 iglesias principales: Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. El objetivo de este segundo viaje era doble: reanimar a las iglesias establecidas durante el primer viaje, Hechos 15, 36. Entregar la carta de los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. Hechos 16, 4. Pablo y Bernabé decidieron emprender el segundo viaje, pero tuvieron un desacuerdo, que terminó separándolos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15, 36 al 40. Pasó por Siria y Cilicia. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15, 41. Pablo conoce a Timoteo y lo integra a su grupo. Después llegó a Derbe y a Listra.
Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Hechos 16, 1 al 5. El Espíritu Santo les prohíbe predicar en Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16, 6. El Espíritu les prohíbe ir a Bitinia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, 7. La visión del joven macedonio. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16, 8, 10. Zarpando, pues, de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Hechos 16, 11. Llegada a Filipos. Predicaron a un grupo de mujeres reunido a orar en la orilla del río. Fueron azotados y encarcelados al echar fuera un demonio a una muchacha con espíritu de adivinación. Fueron liberados por medio de un gran terremoto, y el carcelero se convirtió. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas.
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Hechos 16, 12 al 40. Llegada a Tesalónica. Aquí estuvieron poco tiempo, pero convencieron gran número de personas importantes del pueblo. Los judíos, por envidia, alborotaron al pueblo, y tuvieron que huir de noche a Berea. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos 17, 1 al 9. Berea. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Recibiendo el mensaje con toda avidez, pronto aparecieron los judíos de Tesalónica, y Pablo huyó una vez más. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Hechos 17, 10 al 13. Pablo huye de Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hechos 17, 14. Atenas. Pablo predica sin gran resultado en Atenas, pero logra atraer a la fe a Dionisio el Areopagita, a una mujer llamada Dámaris, y a otros con ellos. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17, 15 al 34. Corinto. Pablo fue a Corinto, donde se quedó 1 año y medio trabajando con Aquila y Priscila, predicando, y escribiendo cartas a las iglesias. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio. Desde ahora no iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hechos 18, 1 al 17.
Pablo retorna de su segundo viaje, haciendo parada en Éfeso. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hechos 18, 19 al 21. Habiendo arribado Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Hechos 18, 22. Tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 18, 23, Hechos 21, 17. El tercer viaje fue alrededor de los años 52 a 56. Los propósitos para el tercer viaje. Pablo expresó 4 propósitos claros para este tercer viaje. Primero, fortalecer a las iglesias establecidas en el viaje anterior, Hechos 18, 23. Segundo, al final del segundo viaje Pablo había pasado brevemente por Éfeso con Priscila y Aquila, quienes se quedaron allí. Ahora quiere cumplir con su promesa de ministrar en Éfeso. Como había dicho en Hechos 18, 21. Ya volveré, si Dios quiere. Tercero, recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén, Romanos 15, 25 al 27. Primera de Corintios 16, 1 y 2, cuarto. Entrenar y enviar misioneros a otros pueblos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19, 20. En este viaje lo más importante fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo, y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron una persecución en contra del apóstol, Hechos 19, 23 al 40. Pablo recorre Galacia y Frigia. Pablo regresa a Antioquía y después de estar un tiempo en el lugar, decide visitar y animar a los hermanos de las regiones de Galacia y Frigia. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hechos 18, 23. Apolo predica en Éfeso. Llega a Éfeso, un judío llamado Apolo, conocedor de las escrituras y de gran elocuencia. En esta ciudad había dejado en su segundo viaje Pablo a los esposos Aquila y Priscila, quienes al escucharlo y ver su elocuencia, se encargaron de instruirlo con más claridad en el camino en la que también fueron instruidos ellos por Pablo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 24 al 26. Apolo pasa a la región de Acaya. Apolo pasa a la región de Acaya recomendado por los hermanos de Éfeso, siendo de gran provecho para ellos por su gran conocimiento de las escrituras. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18, 27 al 28. Pablo en Éfeso. Pablo conoce a 12 creyentes que solo conocían el bautismo de Juan, lo cual después de predicarles y bautizarlos los impuso las manos viniendo sobre ellos el Espíritu Santo, y al estar algunos años en Éfeso, también predicó en la sinagoga de los judíos por 3 meses y al ser rechazado el camino, salió de allí para ir a predicar a la escuela de un tal Tirano, enseñando así todos los días durante 2 años, haciéndose conocido el mensaje de Cristo en la región de Asia, y Dios por medio de Pablo realizaba prodigios y milagros, que los hijos de un
un tal Esteban tratándole de imitar expulsando demonios en el nombre de Jesús, sufrieron vergüenza al ser heridos por el endemoniado. Y era tanto el avance del evangelio que muchos renunciaron a sus objetos de brujería, siendo por ello y otras cosas más, denunciado por Demetrio el platero, porque Pablo les era de perjuicio a sus negocios, levantándose gran alboroto, que al final Pablo tuvo que salir de Éfeso para Macedonia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos 19, 1 al 41. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después del alboroto en Éfeso, Pablo decide hacer como propuso en Hechos 19, 21. Y llegando a Macedonia visitó y animó a los hermanos hasta llegar a Grecia, quedándose 3 meses en el lugar, y estando a punto de ir a Siria por barco en su propósito de llegar a Jerusalén, cuando se entera que los judíos tramaban contra él, decidiendo ir ya no por barco sino por tierra, regresando por Macedonia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hechos 20, 1 al 3. Llegada a Troas. Pablo fue acompañado por 7 hermanos de la fe, entre los que se encontraba Timoteo, a quien conoció en su segundo viaje. Estos se adelantaron a Troas, y Pablo y Lucas cruzaron por barco desde Filipos a Troas, donde estuvieron 7 días, reuniéndose con la iglesia en un aposento alto, y Pablo extendió tanto la prédica que en la medianoche un joven vencido por el sueño cayó del 3er piso y estando muerto, Dios lo levantó vivo por medio de Pablo, y esto fue un aliento más para que Pablo siga el culto en vigilia predicando hasta la madrugada. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hechos 20, 4 al 12. Viaje de Troas a Mileto. Pablo sigue su viaje con dirección a Mileto, haciendo escala en Aso, Mitilene, Samos, hasta llegar a Mileto, donde Pablo pensaba reunir a los ancianos de Éfeso, para no retrasar su llegada a Jerusalén. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándola a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto el Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 20, 3 al 16. Discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso.
Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, para despedirse de ellos e instruirles y exhortarlos, para que velen por la congregación y también advertirles, para que estén alertas porque vendrían a la iglesia en un futuro falsos hermanos, que acabarían con la iglesia, aun levantándose de ellos mismos hombres que enseñaran falsas doctrinas para que los sigan. Y después de hablarles, oró con ellos, y los hermanos abrazaron a Pablo llorando porque les decía que no lo verían más. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Hechos 20. 17 al 38. Llegada a Tiro. Pablo y sus acompañantes van con dirección a Jerusalén, tomando un barco que les lleva en escala primero a Cos, luego a Rodas y al final desembarcándolos en Pátara. Para luego tomar otro barco que tenía que descargar en Tiro, ciudad donde aprovechan para visitar a la iglesia del lugar durante 7 días. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hechos 21, 1 al 6. Paso por Ptolemaida. Terminan su viaje por barco, yendo a Ptolemaida, donde se quedan un día visitando a la iglesia. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Hechos 21, 7. Llegada a Cesarea. Pablo y sus acompañantes llegan a Cesarea yendo a la casa de Felipe, que era uno de los 7 diáconos que se escogieron para ayudar a los apóstoles.
Y estando varios días allí, llegó el profeta Agabo de Judea que le advertiría por el Espíritu Santo, de los padecimientos que tendría si sube a Jerusalén. Pero Pablo no quiso desistir de su propósito, por más que la iglesia le rogó que no fuera. Subió a Jerusalén Pablo en compañía de algunos hermanos, sabiendo los padecimientos que le esperaban, y por lo que dice Hechos 21:13 que aún estaba dispuesto a morir por el Señor, se podría pensar que ofrendó su vida por la causa de Cristo, después del cuarto viaje en el cautiverio en Roma, pero en el viaje cuarto tendremos un alcance de lo que pudo haber pasado con el apóstol. Pero si sabemos que fue martirizado en Roma, siendo catapultado al viaje supremo a la patria celestial al lado de su amado Señor Jesús, de quien llegó su vituperio, como escribió en Hebreos 13 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Filipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hechos 21, 8 al 17. Cuarto viaje del apóstol Pablo. Viaje a Roma. Hechos 27, 1 al 28, 31. Pronto se haría realidad la predicción del profeta Agabo y Pablo fue arrestado en Jerusalén tras ser reconocido por unos judíos de Asia, y siendo golpeado por los judíos y procurándole dar muerte, fue rescatado de la turba por el tribuno Claudio Lisias, quien al saber que era ciudadano romano desistió de azotarlo permitiéndole hablar a los judíos, quienes en medio de su discurso al escuchar que decía que había sido enviado a predicar a los no judíos, comenzaron a gritar pidiendo su muerte. Después de pasar por acusaciones de los judíos y de una conspiración para eliminarlo, fue llamado a Cesarea, residencia del gobernador Félix, donde pasó 2 años encarcelado, quien al retirarse del puesto de gobernador, para tomar su lugar Poncio Festo, hizo que Pablo quede en la cárcel para congraciarse con los judíos, quienes acusaron a Pablo ante el nuevo gobernador, y Pablo, viendo que Festo no tenía conocimiento de los asuntos judíos, decidió pedir ser juzgado ante el tribunal de César, para no ser entregado a los judíos, cumpliéndose de este modo la palabra que le fue revelado por el Señor, que también testificaría en Roma como lo hizo en Jerusalén, ver Hechos 23, 11, y Pablo antes de ser enviado a Roma también expuso su caso ante el rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, quien visitaba a Festo, según se puede pensar, para felicitarlo por su nuevo cargo. Ver Hechos 21, 18 hasta Hechos 26, 32. Pablo enviado a Roma. Pablo es entregado al centurión llamado Julio para ser llevado a Italia. Parten de Cesarea, aquí se puede ver que le acompañaban Lucas, su fiel amigo, y Aristarco, que fue uno de los 7 que estuvieron con él en su tercer viaje en Asia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hechos 27, 1 al 2. Llegada al puerto de Sidón. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Hechos 27, 3. Llegada a Mira. Aquí es donde hacen un transborde a una nave alejandrina que va a Italia. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios.
habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hechos 27, 4 al 6. Llegada a buenos puertos. Saliendo de Mira la navegación se hizo dificultosa por los vientos desfavorables y teniendo la nave que navegar a lo largo de la costa llegando con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, en Creta. Y al haber pasado ya mucho tiempo y llegado el tiempo de invierno y no mejorando el clima, Pablo aconsejó que se quedaran en Buenos Puertos. Pero no quisieron escucharlo, porque ellos deseaban invernar en Fenice, por estar mejor situada, y al ver un viento favorable decidieron zarpar a Fenice. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sureste, e invernar allí. Hechos 27, 7 al 12. La tempestad en el mar. Al zarpar de Buenos Puertos se hizo una gran tempestad que les llevó detrás de una isla llamada Clauda, pudiendo con dificultad recoger el bote salvavidas que es el esquife. El tiempo no mejoraba y los ánimos estaban bajos, así que Pablo los animó contándoles su experiencia, donde un ángel les reveló que ninguno de ellos perecería. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Europelidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hechos 27, 3 al 38. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Y los demás, parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27, 39 al 44. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos 28, 1 al 10. Llegada a Siracusa. Tras estar 3 meses en Malta y haber acabado el invierno, zarparon con dirección a Siracusa, donde estuvieron 3 días. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Hechos 28, 11 al 12. Llegada a Puteoli. Después de 2 días llegan a Puteoli, donde encuentran hermanos, quedándose con ellos 7 días para después salir a Roma. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, Hechos 28, 13 al 14. Pablo en Roma. Los hermanos en Roma estaban esperando a Pablo, y al estar la gracia de Dios con Pablo, las autoridades romanas le permitieron vivir aparte, siendo custodiado por un soldado. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hechos 28, 15 al 16. Pablo predica a los judíos en Roma. Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma, donde acordaron un día oírle lo que tenía que decirles. Quienes rechazaron la palabra dada por Pablo, por su incredulidad. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros.
porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo, y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo haréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Hechos 28, 17 al 29. Pablo continúa su ministerio. El libro de los Hechos escrita por Lucas, termina diciendo que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada, en prisión domiciliaria como se entiende por lo que dice Hechos 28, 16. Y que se le permitía predicar de Cristo sin impedimento. La gloria sea a Dios por este gran hombre Pablo, quien a pesar de cualquier circunstancia, predicó de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y no dudamos que consiguió la corona de justicia, porque amó y vivió siempre pendiente de la venida de su Señor, como nos dice en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 30 al 31. Por lo que dice Hechos 20, 17 al 38 cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, diciéndoles que no verían más su rostro, y también cuando en Hechos 21, 13 dice que aún estaba dispuesto a morir por el Señor, se podría pensar que después del cautiverio de 2 años, el apóstol de los gentiles Pablo, ofrendó su vida por la causa de Cristo. Pero hay razones para pensar que él en realidad fue absuelto, al término de los 2 años, ya que hay también una tradición de peso del año 92 después de Cristo, dada por Clemente de Roma quien se cree que es, al que se refiere Pablo en Filipenses 4, 3, quien afirma que los viajes de Pablo lo llevaron al parecer a España, y el fragmento de Muratori del año 170, también lo afirman, concordando con la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea del año 324, que cuenta la tradición siguiente. Que Pablo después de exponer su defensa, fue liberado y reanudó sus viajes misioneros, siendo nuevamente apresado y martirizado en Roma según se cree en el año 67 o 68 durante la persecución que hizo Nerón. Algunos dicen que esta tradición no sería suficiente para establecer el hecho como indudable, pero la antigüedad que tienen y al no ver que Pablo tuviera trabas para predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento como dice Hechos 28, 31. Nos podría dar una pista que realmente fue liberado, aun considerándose que los estudiosos del tema consideran que los libros de Timoteo y Tito son de autoría del apóstol Pablo, y que fueron escritas posteriormente a los relatos de los Hechos, dando credibilidad a la tradición dicha por Eusebio. Pero todo esto puede ser tratado ya no en este sino en otro capítulo. Saludos y bendiciones a todos. Muerte del apóstol Pablo. El primer cautiverio en Roma acabó probablemente el año 62, o 63, DC. Pablo se habría lanzado enseguida a predicar el evangelio durante 4 años, más o menos. Eusebio sitúa el martirio del apóstol en el año 67 en tanto que Jerónimo afirma el 68.
Se desconocen las circunstancias de su segundo arresto. La segunda epístola a Timoteo, redactada en Roma poco antes de la muerte de Pablo, contiene algunas breves alusiones a su encarcelamiento. En el año 64, Nerón desencadenó una persecución contra los cristianos de la capital, que indudablemente tuvo sus efectos en diversas provincias. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primero de San Pedro 4, 12 al 14. Como algunos exegetas han supuesto, podría ser que el apóstol hubiera sido denunciado por uno llamado Alejandro. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Segundo de Timoteo 4, 14. Fuera cual fuera el lugar en que fue detenido el apóstol, Pablo iba a comparecer de nuevo ante el tribunal en Roma. Posibles motivos. Nuevo recurso del apóstol al César. Inculpación por pretendidos crímenes cometidos en Italia, quizá de complicidad en el incendio de Roma. Deseo de las autoridades provinciales de recoger prestigio a los ojos de Nerón al enviarle un preso importante. En la época de escribir su segunda carta a Timoteo, Pablo no tenía consigo más que a Lucas. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Segundo de Timoteo 4, 11. Había sido abandonado por ciertos discípulos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Segundo de Timoteo 1, 15. Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Segundo de Timoteo 4, 10. Otros habían partido para efectuar diversos servicios. A Tíquico lo envía a Efeso. Segundo de Timoteo 4, 12. El tribunal imperial ante el que Pablo compareció de nuevo no lo condenó en el acto. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Segundo de Timoteo 4, 17. Pero lo mantuvo encarcelado. Es posible que el apóstol pudiera probar su inocencia, pero quedó encarcelado por causa de su fe. Habla de sus cadenas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segundo de Timoteo 1, 8. Afirma que se le trata como a un malhechor. En el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Segundo de Timoteo 2, 9. Y presiente cuál será su fin. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He pelado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segundo de Timoteo 4, 6 al 8. Lo cierto es que Pablo fue finalmente condenado a muerte. Su profesión de fe cristiana era suficiente para ello, según la política establecida por Nerón en el año 64 después de Cristo. La tradición dice que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado en la carretera de Ostia, en el año 67 o 68. Este bosquejo de la vida de Pablo se basa en los hechos y en las epístolas, pero es evidente que no se ha relatado todo. Hay textos que dejan entrever varios otros episodios de la azarosa vida de Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Segundo de Corintios 11,
24 al 31. Aunque se conocen en su conjunto los pasos de la vida de Pablo, no siempre es posible asignar fechas a sus hechos y escritos con una precisión absoluta. Por eso las fechas que ponen los autores, que escribieron de la vida del apóstol Pablo, no coinciden y se las toma como aproximadas. Bendiciones, Cristo viene. 3. Compárese Hechos 22:3. Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel. Un discurso de Gamaliel convenció al Sanedrín a no condenar a los apóstoles a muerte, ver Hechos 5:34-39. Aunque era fariseo, el gran rabino no rechazaba del todo la cultura griega, y mostraba un espíritu tolerante. A sus pies, el joven Saulo no estudió solamente el Antiguo Testamento, sino también las sutilezas de las interpretaciones rabínicas. Se lanzó ardorosamente dentro del seno del judaísmo, animado de un excesivo celo por las tradiciones de sus padres, ver Gálatas 1:14. Versado en la religión y en la cultura judías, sumamente dotado, miembro de una familia distinguida, el ferviente joven fariseo estaba preparado para grandes logros en el seno de su pueblo. Saulo el perseguidor. Los falsos testigos que lapidaron a Esteban encargaron al joven Saulo que guardara sus ropas, Hechos 7:58. Si el papel de Saulo no tuvo un carácter oficial, el relato implica, no obstante, que el joven participó en el deliberado propósito de llevar a cabo aquella muerte, Hechos 8:1. Saulo fue seguramente uno de los judíos helenistas mencionados en Hechos 6:9-14 como instigadores del martirio. Es evidente que Pablo ya aborrecía entonces a los adeptos de aquella nueva secta, menospreciando a su Mesías, y que los estimaba peligrosos tanto sobre el plano político como sobre el religioso. Lleno de un fanatismo firme y acerbo, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte. Acto seguido después de la muerte de Esteban, Saulo organizó la persecución contra los cristianos, ver Hechos 8:3, 22:4, 26:10-11. Primero de Corintios 15:9. Gálatas 1:13. Filipenses 3. Primero de Timoteo 1:13. Su conciencia ofuscada lo llevó a actuar con el encarnizamiento de un inquisidor. No contento con actuar en Jerusalén, pidió cartas del sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. Pablo el apóstol de los gentiles. Nombre en griego. Paulos, nombre en latín. Paulus, significado: pequeño. Origen y familia. Su nombre judío era Saulo. A partir de la conversión de Sergio Paulo, procónsul de Chipre, Saulo se cree y recibe el nombre de Pablo, Paulos. Compárese Hechos 13:9. En sus epístolas, el apóstol siempre se llama a sí mismo Pablo. Se ha venido a suponer, por parte de algunos, que eligió el nombre de Pablo debido a la conversión del procónsul. Se trata de una afirmación muy poco probable, y que no tiene en cuenta la manera en que Lucas introduce en los Hechos el nombre romano del apóstol. De hecho, lo emplea a partir del instante en que da comienzo entre los gentiles la obra de aquel a quien ellos conocían como Pablo. Lo más plausible es que ya desde el principio Pablo habría tenido ambos nombres. Este era el caso con muchos otros judíos, especialmente entre los de la diáspora, ver Hechos 9:11, 21:39, 22:3. Era miembro de la tribu de Benjamín, ver Filipenses 3:5. No se conoce con certeza la razón de que su familia se estableciera en Tarso. Una tradición muy antigua informa que salieron de Gischala, en Galilea, cuando los romanos se apoderaron de esta ciudad. Hubiera podido ser posible que en tiempos anteriores esta familia hubiera formado parte de una colonia que alguno de los reyes sirios estableciera en Tarso. Es posible también que la familia emigrara voluntariamente, por necesidades de la profesión de comercio, como era el caso con muchas otras familias judías. Los parientes de Pablo parecen haber sido numerosos e influyentes. En Romanos 16:7-11, Pablo hace saludar a 3 de sus parientes. Dice de Andrónico y de Junias que son muy estimados entre los apóstoles y que fueron antes que él en Cristo. En Hechos 23:16 se nos informa que a fin de llevar presos a Jerusalén a los cristianos de origen judío, a los que quería llevar cargados de cadenas, Hechos
9:1-2. Los judíos tenían una gran autonomía en sus asuntos internos, con la autorización de los romanos. En Damasco, que estaba bajo el control de Aretas, rey de los nabateos, el gobernador era particularmente favorable hacia los judíos. Hechos 9:23-24. Segundo de Corintios 11:32. Así, es totalmente plausible la intervención de Pablo en esta ciudad. El testimonio formal de Lucas, corroborado por el propio Pablo, revela que éste, hasta el mismo momento de su conversión, aborrecía a los cristianos, y creía estar sirviendo a Dios al perseguirlos. La repentina conversión de Saulo en el camino de Damasco. El perseguidor y sus compañeros siguieron, probablemente a caballo, el camino que iba de Galilea de Damasco, a través de regiones desérticas. Hacia el mediodía llegarían a las bellas campiñas irrigadas que rodeaban Damasco. El sol estaba en su cenit. Hechos 26:13. Repentinamente apareció en el cielo una luz fulgurante, empalideciendo la del sol, y los viajeros cayendo al suelo. Hechos 26:14. Pablo se quedó postrado, al parecer, en tanto que sus compañeros se levantaban. Hechos 9:7. Una voz saliendo del resplandor dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 26:15. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. 22:10. Los compañeros de Pablo oyeron algo. Hechos 9:7, pero solo él entendió lo que la voz decía. Hechos 22:9. La luz dejó ciego a Pablo. Así, entró en Damasco conducido por la mano, y fue llevado a la casa de un cierto Judas. Hechos 9:11, donde estuvo 3 días sin ver, y sin que el hijo de la hermana de Pablo, que parece que residía en Jerusalén, posiblemente con su madre, denunció ante el tribuno el complot tramado contra su tío. Este episodio permite suponer que el joven estaba emparentado con alguna de las familias implicadas. Lo importante del papel de Pablo, a pesar de su juventud, durante el martirio de Esteban, apoya esta suposición. Es indudable que Pablo era ya miembro del Sanedrín. Ver Hechos 26:10, y el sumo sacerdote le encomendó la misión de que persiguiera a los cristianos. Ver Hechos 9:1-2. Y Hechos 22:5. Las mismas palabras del apóstol, Filipenses 3:4-7, prueban que, siendo un personaje importante, y teniendo en el comienzo mismo de su carrera la perspectiva de honores y fortuna, no pertenecía precisamente a una familia oscura. Criado en la obediencia a la ley y en la piedad judía tradicional, por cuanto su padre era un fariseo estricto. Ver Hechos 23:6, Pablo poseía también, por nacimiento, la ciudadanía romana. No se sabe en virtud de qué fue concedido este derecho a uno de sus ascendientes, si como recompensa por servicios prestados al Estado, o como privilegio adquirido mediante el pago de una gran suma de dinero. Es posible que ello dé explicación del nombre latino de Pablo. En todo caso, su condición de ciudadano romano le fue de utilidad en su apostolado y le salvó la vida en más de una ocasión. Formación moral e intelectual. Tarso, una de las capitales intelectuales de la época, era un foco de cultura griega. Estaba entonces de moda el estoicismo. Sin embargo, es muy poco probable que Pablo acudiera a escuelas griegas. Sus padres, austeros judíos, lo enviaron de joven a estudiar en Jerusalén. Los jóvenes judíos aprendían una profesión, y Saulo hizo el aprendizaje de fabricación de tiendas. Ver Hechos 18:3. Dice que había sido criado en Jerusalén, a donde tuvo que llegar muy joven. Ver Hechos 22:3. La educación recibida lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres comer ni beber. Estuvo orando. Hechos 9:9-11, tratando de comprender el significado de lo que le había sucedido. Al tercer día, el Señor ordenó a Ananías, cristiano de origen judío, que se dirigiera a Pablo y que le impusiera las manos para que recobrara la vista. Ananías dudaba, porque temía al perseguidor. El Señor le dio seguridades, revelándole que Pablo había sido advertido por una visión, y Ananías obedeció. Saulo confesó su fe en el Señor Jesús, recobrando la vista y recibiendo el bautismo.
Con su energía característica, y para confusión de los judíos, se puso de inmediato a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos 9, 10, 22. En Hechos se dan 3 relatos de esta conversión. El relato de Lucas, Hechos 9, 3, 22. El de Pablo a los judíos, Hechos 22, 1, 16, y por último su testimonio ante Festo y Agripa, Hechos 26, 1, 20. Los 3 registros concuerdan entre sí, aunque cada uno de ellos remarca unos detalles que no aparecen en los otros. El narrador tiene en cada caso un propósito diferente. En las epístolas, Pablo hace frecuente alusión a su conversión, que él atribuye a la gracia y al poder de Dios, 1 de Corintios 9, 1, 16, 15, 8, 10. Gálatas 1, 12, 16. Efesios 3, 1, 8. Filipenses 3, 5, 7. 1 de Timoteo 1, 12, 16. 2 de Timoteo 1, 9, 11. Así, los testimonios más convincentes dan prueba de esta conversión. Así, es cierto que no solo se dignó Jesús dirigir la palabra a Saulo, sino que se le apareció. Hechos 9, 17, 27, 22, 14, 26, 16. 1 de Corintios 9, 1. La forma de su aparición no nos ha sido descrita, pero es evidente que fue gloriosa. El fariseo se dio cuenta de que el crucificado era el Hijo de Dios. Habla de la visión celestial. Hechos 26, 10.